Yo siempre lo colocar el número de entrada y le agrego el número de entrada. Oye, Oliver. Hello. No he registrado, pero yo como que la voy a llamar. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo? Sí, te escucho bien. Ahora sí. Digo que no, los muchachos donde están metidos. Está bien, madre. Está bien, mira. Dime. ¿Aló? Sí, porque son las 28. Ah, ok. Muy bien. Bueno, si está atento al chat, ya debió haberle llegado. Sí, porque tú sabes que siempre el asunto de la Imagínate que nada más son 5 y comiencen a fallar ahora. No venga y la convocó para un asunto que hay de entonces yo le dije Ah. Bueno, Oliver, vamos a comenzar tú y yo, porque entonces hay que honrar tu... Ah, ok. Ok, te digo, llegó como corregido, ¿cuántas personas le puede llegar? La cartera, tú sabes que ya la propuesta está hecha, lo que serán para corregido, yo lo vi. Bueno, vamos a darle un minuto más, si no, arrancamos tú y yo. Sí, pero van a tener exactamente que invitarlo, porque hay muchos, recuerda, que tenían, no sabíamos si le faltaba el nombre, entonces hay que hacerlo. Entonces, eso es lo que ustedes Sí, no, y que entren cuando quieran, de modo. Entonces, fíjate que estamos presentando la diapositiva. Creo que nos quedamos ahí, tú me corriges, a ver si nos quedamos ahí en los cálculos. Ok, vamos a darle los más para atrás es esto, que es el diagrama, la gráfica. Ok, vimos entonces el cálculo de cómo varía K con P. Que de ahí salimos a la ecuación 3.18. El ejemplo del cálculo de las entalpías, perdón, de la constante de equilibrio con la temperatura, para esa ecuación, que es la formación del alcohol etílico a partir del etileno, del agua, y cómo se evalúan los cambios de los valores de las constantes A, B, C y D de la ecuación de la capacidad calorífica, para sacar lo que uno llama la ecuación del CP de la reacción, que es la que me va a permitir evaluar el efecto de los cambios de la temperatura sobre el valor de la K.
Entonces, esas informaciones se sacan del apéndice C, los valores A, B y C para cada una de las sustancias, y el delta significa que es los valores de los productos menos los valores de los reactivos, siempre multiplicado por el número de moles que establezca la reacción. A seguidas, entonces tenemos en la tabla F, leemos los valores de las entalpías normales a 298 y las energías libres a 298. Entonces acá, lo mismo, hallamos el delta como los productos menos los reactivos, y el valor de la entalpía normal a 298 es menos 45.000. El valor menos o el signo menos implica que la reacción es exotérmica. Como vimos en el gráfico 13.2, las ecuaciones exotérmicas tienen una pendiente distinta a la endotérmica. Y nos damos cuenta que el valor de K disminuye a medida que vamos aumentando la temperatura. ¿Okay? A medida que nos movemos hacia la derecha, el valor de K se hace más chiquito y ellas en la figura 13.2 tienen una pendiente positiva. Lo contrario ocurre cuando el valor del H es positivo, entonces las pendientes son negativas. Bien. ¿Qué significa esto? Que ahora, con esos valores del G 298 y del H 298, a los coeficientes A, B y C y D, ya estamos en capacidad de evaluar las integrales que plantea la ecuación 1318. La forma que dice aquí es integral de la capacidad calorífica para la entalpía, donde tengo la temperatura de referencia 298, la temperatura de trabajo, en este caso 418, y las constantes A, B, C y D, que fueron los mismos valores que encontramos aquí en estos valores que estaban, ¿no? Entonces, ya con eso, sustituido en la ecuación, miren ahí, 1318, donde este es el término del delta G, ese es el de delta H, este es la R y este es la temperatura de referencia. Entonces, eso es un valor numérico que no cambia, porque está evaluado a la temperatura de referencia. Este otro tiene la entalpía de referencia, el R, pero a la temperatura del sistema. Entonces, este sí va a cambiar porque va a cambiar cada vez que cambie la temperatura del sistema. Este otro término implica la integral para la entalpía, dividido entre la temperatura, que va a variar justamente al cambiar la temperatura, y este término es la integral de la entalpía, de la entropía, la variación de entropía con la temperatura. La suma numérica de todo eso me da 1.9356. Cuando hago lo mismo para la otra temperatura, que es 593, entonces con las mismas expresiones que usamos ahorita, evaluada ahora entre T0 y 593, que es la temperatura del sistema, entonces me dan estos valores. Sustituidos acá, entonces me permite obtener el delta G en RT, la ecuación 1318, pero ahora para 593, que me da 5.82. Ya con estos dos valores y usando la relación menos delta G es igual a RT, logaritmo newtoniano de K, entonces obtenemos los valores de K como dice aquí. Tenemos a esta temperatura, el logaritmo de K es negativo, y K da 1,44 por ya la menos 1, y en el caso de la temperatura más alta, el valor es negativamente más grande, lo cual implica un valor más pequeño. Entonces, ahí vemos el efecto de la temperatura. Al ser exotérmica, como dijimos ahorita, al aumentar la temperatura, disminuye el valor de K. Es una consecuencia del hecho de que la ecuación es exotérmica. Aquí lo que se trata, ya evaluamos acá, ¿verdad? Con la ecuación 1318. Aquí lo que se trata es de ver que K lo habíamos planteado como el producto de tres valores, K0, K1 y K2. Y entonces lo que vamos a ver es la misma evaluación, pero a través de los valores de K
K0, K1 y K2. Aquí evaluamos a K0, que como no depende de la temperatura del sistema, sino de la de referencia, entonces me da un valor único que no va a cambiar. Me va a dar 29.36. Aquí evaluamos entonces el delta H0 o delta H298 sobre el T0, que es un valor que tampoco va a cambiar. Entonces tengo varias temperaturas. Obviamente cuando la temperatura es 298, que es la de referencia, el tau, que es la relación adimensional entre la temperatura del sistema y la de referencia, da 1, que son iguales. Y K0 sigue siendo el valor porque está evaluado a 298. K1 va a dar 1 porque el tau va a ser 1 y el K2 también va a dar 1 porque los límites del integral van a ser de T0 a T0. Entonces el resultado va a dar 1. De tal manera que el K298 va a dar el valor que evalué aquí. Mientras que cuando comienzo a cambiar la temperatura, la aumento. Fíjense que paso ahora de 298 a 418. Aquí tengo ahora un tau de 1.4, un K0 que sigue siendo igual, un K1 evaluado ahora que va a dar 4.985 por día a la menos 3 y un K2 que va a valer 0.9860. La multiplicación de los tres me da el K, que va a dar el mismo valor, obviamente, que teníamos ahorita, porque esta es otra forma de expresar lo mismo. Le da 1.44 por día a la menos 1. En el caso de 593 va a ocurrir las expresiones similares y me da el mismo valor que vemos aquí. Ahora, si ustedes notan, de acuerdo a lo que dice aquí, que la influencia de K1 sobre el valor de K es mucho mayor que la influencia de K2. Esa es una buena observación, porque K2 está constituida por las dos integrales, lo cual me dice a mí que si se me olvidó tomar en cuenta las integrales, el efecto de error que estoy incorporando es muy pequeño. Porque fíjense que a esa variación de temperatura, el K2 básicamente no cambia, ¿verdad? El K1 sí. Entonces, ese es el asunto, y me dice que eso está relacionado con que en la figura 13.2 las líneas que representan las reacciones son lineales. Por lo tanto, hay una relación directa entre la temperatura y el valor de K. Bien, a seguida entonces tenemos esta parte que, ya que evalué o relacioné acá con la temperatura, mi gran pregunta ahora es cómo la relaciono con la composición. Recuérdense que lo que más me interesa a mí en el estado de equilibrio es la composición del sistema. Cuando era equilibrio de fase, el tema anterior, veíamos que era muy importante determinar esa composición del equilibrio porque me permitía establecer las condiciones de operación. Aquí, cuando hay una reacción química, recuérdense que la reacción no avanza más allá del equilibrio, por lo tanto me va a interesar saber qué composición tienen las especies cuando se llegó ya al equilibrio, cuando ya se tuvo el máximo avance posible de la reacción. Por lo que entonces yo voy a hacer análisis primero tomando en consideración que todo el sistema reactivo se da en una sola fase, que es en el caso de reacciones homogéneas, como se llaman, quiere decir que hay una sola fase, o reacciones heterogéneas que después vamos a ver cómo se trata. En este caso, vamos a ver que las reacciones cuando se dan en fase gaseosa, entonces a mí me piden que establezca una condición de referencia. Y esa condición de referencia para el gas se va a considerar como el gas ideal puro a la presión del sistema, a la temperatura del sistema, perdón, y a la presión de un bar. Como es un gas ideal, la fugacidad y la presión son iguales, ¿verdad? Y la relación de fugacidad parcial a fugacidad pura, en realidad se convierte en una relación de fugacidad parcial a presión del sistema de referencia. Fíjense que T0, presión de referencia, que es un bar. Por lo que ese cociente es adimensional.
Por lo tanto, la fugacidad, si la medimos en atmósfera, la presión tiene que estar en atmósfera y viceversa. Entonces, en esas reacciones en fase gas, ya cuando yo sustituya en la expresión de K, que es lo que está en azul, me dice que la constante de equilibrio de reacción química es el producto, acuérdense, pi, el producto de las fugacidades parciales sobre la fugacidad de, en este caso sobre las presiones de referencia, elevado a sus números estequiométricos. Si yo sustituyo el numerador por su igual, de acuerdo a la definición del coeficiente de fugacidad parcial, entonces esa expresión de arriba va a tener tres términos, el numerador. Y de esos tres términos van a ver uno que es Y, otro que es phi parcial y otro que es T. Entonces, en esta verde, lo que hemos hecho es que la parte de la presión la sacamos de aquí y la expresamos del lado derecho. Recuérdense que la base de la presión va a ser la misma. Lo único que va a cambiar son los los exponentes. Y entonces, según las reglas del logaritmo y la potenciación, una misma base elevado a distintos exponentes es lo mismo que la base elevado a la suma de los exponentes. Que es lo que me está dando aquí el nu de la reacción, ¿no ven? Que no tiene su índice. Entonces, en esa ecuación verde, yo tengo una relación entre las dos variables típicas del sistema, la que yo puedo variar, la que controlo, la que me afectan de una manera el estado termodinámico del sistema, como son la presión aquí y la temperatura, porque K es función de la temperatura solamente, como lo vimos recién ahora. Y del otro lado tenemos entonces la variable que se ve afectada con estos dos, en este caso es la composición, y acompañada de su coeficiente de fugacidad parcial, que es una función de la composición también, además de la temperatura. Pero aquí ya tenemos los dos componentes básicos de manejo del sistema, temperatura y presión, y el efecto que va a tener sobre la composición. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta dos suposiciones básicas con relación a esta ecuación verde, tenemos la primera, que supongamos que el gas se comporta como una solución ideal de gases. Entonces el coeficiente de fugacidad parcial se sustituye por el coeficiente de fugacidad del componente puro. ¿Lo ven ahí? No tiene el acento circunflejo arriba. Ya eso es una buena simplificación, porque este depende de la composición, pero este no. Entonces ya estamos independizando el coeficiente de fugacidad de la composición al decir que es una solución ideal de gas. Pero el punto más importante es tomar en consideración que el gas se comporte como un gas ideal. Si el gas se comporta como un gas ideal, y yo lo tomo así, entonces puedo decir que ese coeficiente de fugacidad parcial vale 1, un gas ideal. Y entonces se elimina de la expresión y me queda simplemente una relación ahora entre las tres variables involucradas ahí, que son la composición del sistema en equilibrio para gas, acuérdense, por eso la composición se expresa como Y, la presión del sistema y la temperatura que está representada por K. Muy bien, en ese sentido, ahí tenemos las tres variables. Y ahora vendríamos a ver el efecto que van a tener K y T, ¿verdad? Y la presión sobre la composición, o sobre el avance, en ese sentido. Bueno, a seguida me dicen que puedo representar la constante de equilibrio como un producto de tres constantes, como me lo decía la ecuación básica que vimos aquí. En esta ecuación que vimos ahora, mírenla ahí, hay tres variables, mírenla aquí, el phi, el y y el p. Por lo tanto, cuando yo sustituyo ahí, aquí yo tengo un producto de las y elevado a los i por un producto de los phi parciales por elevado a los i por el kp, que sería este p la menos nu, por k. Entonces, expresado de otra manera, k
la constante de la temperatura va a ser igual al Ky, la constante de las composiciones, por el Kφ parcial, por el Kp. Aquí abajo están entonces cada una su significado. Ky es el producto de la y elevado al menos phi, Kφ parcial, el producto de los coeficientes elevado al menos phi, Kp sería entonces el producto de la presión elevado a la sumatoria de los menos phi, y la sumatoria de los menos phi es el nu. ¿Okay? Entonces, finalmente, sustituyendo arriba, tendría que K, que es función de la temperatura, por Kp a la menos 1, porque vendría dividiendo, este pasado para acá viene dividiendo, es igual a Ky por Kφ parcial. Acuérdense, si considero gas ideal, ese se asegura. Y me queda entonces K es igual a Ky por Kp. Ahora, vemos el efecto ahora sobre esta ecuación, donde están justamente la presión y la temperatura y la composición. Entonces, el análisis me dice que cuando la temperatura afecta el sistema, va a depender del signo que tenga la entalpía de la reacción, o sea, el delta H. Si el delta H es negativo, implicando que la reacción es exotérmica, entonces el efecto va a ser contrario. Como dice ahí, si yo aumento la temperatura, la presión constante, entonces en una reacción exotérmica de delta H negativo, eso significa entonces que la K, o lo que es lo mismo decir, la convección va a disminuir. ¿Por qué? Porque es un sistema que para darse debe soltar calor, y si usted le está dando calor, le está diciendo lo contrario. Entonces, si el delta H total es positivo, la reacción es endotérmica, entonces sí conviene aumentar la temperatura porque le estoy dando calor a una reacción que lo necesita. Entonces ahí sí va a ser aumento de temperatura, provoca aumento de la K o aumento de la convección. Ok. Eso es, acuérdense, el efecto de la temperatura va a depender si la reacción es endo o exotérmica. Si es exotérmica, el efecto es contrario. Si es endotérmica, el efecto es directo. Aumenta uno, aumenta la otra. En la parte de abajo, aquí, vamos a ver ahora el efecto del nu. El nu es el nu de la reacción, que es la sumatoria de los números estequiométricos de los componentes del sistema de la reacción. Entonces nos vamos a dar cuenta que como aquí el nu está negativo, cuando sea negativo el nu, entonces va a ser positivo el exponente. Entonces aquí me dice, miren, si el número total nu es negativo, entonces al aumentar la presión a temperatura constante, va a aumentar la composición. Al aumentar la composición, quiere decir que va a aumentar el valor de la coordenada. La ecuación se va a mover más hacia la derecha, como está escrito, de reactivos a productos. ¿Verdad? Por eso dice, ocasiona un aumento en el producto de las composiciones, lo que implica un desplazamiento de la reacción hacia la derecha y un aumento de la coordenada. Ahora, si el nu total es positivo, entonces el aumentar la presión provoca lo contrario, que la coordenada baje, las composiciones van a bajar. Y eso tiene sentido cuando vemos qué significa un nu positivo o un nu negativo. Si nosotros, déjenme ver si podemos poner la ecuación de este problema. Esta. El nu de esa reacción es un nu negativo, menos 1. ¿Por qué es negativo? Porque tengo 2 moles de reactivo y 1 mol de producto. Y el nu sería 1 menos 1 menos 1, daría menos 1. Ahora, ¿cuál es el significado de ese resultado matemático? El significado es que al darse la reacción, el número de moles del sistema disminuye. Ok. Eso quiere decir que si yo aumento la presión del sistema,
Ellas dos, para liberarse de esa presión, van a reaccionar para disminuir el número de moles totales, pasar de 2 moles a 1 en la proporción de la reacción. Eso significa que aumentar la presión del sistema forza a que los reactivos reaccionen para tratar de liberar esa presión. Y al reaccionar, están haciéndolo en el sentido que yo quiero. El etileno y el agua reaccionen y me formen el alcohol. ¿Eso es por qué? Porque yo tengo más moles de reactivos que de productos. Entonces, eso es lo que yo quiero. Más moles de reactivos que de productos. Por tanto, aumentar la presión en ese sistema es favorable, porque forza la ecuación a moverse hacia la derecha, que es como yo quiero. Lo contrario será, si yo invierto esa ecuación y digo que el etano se decompone en agua y etileno, fíjense que ahora el NU va a ser positivo. Voy a tener más productos que reactivos. Cuando aumente la presión del sistema, va a ocurrir lo mismo, pero en sentido contrario. Va a haber más moles en los productos, y entonces para liberar esa presión, los productos van a reaccionar, se van a convertir ahora en reactivos y van a formar alcohol. Entonces, ahí se reduce el avance por efecto de un NU positivo. Eso es lo que es el número estequiométrico. Bien, ya entendido eso, entonces vamos a seguir con nuestro esquema. Ya vieron que si el NU es negativo, es favorable el aumento de presión, y si es positivo, no. Entonces ahora vamos a ver este ejemplo. Con entender este ejemplo, básicamente estamos comprendiendo, yo podría decir que un 75% de los conceptos involucrados en un balance de un sistema reactivo que llega al equilibrio. Porque aquí vamos a ver el efecto de los factores que realmente influyen sobre el sistema de reacción para lograr aumentar, disminuir, etc. Y vamos a ver el efecto de la temperatura, que acuérdense que está relacionado con el delta H, el efecto de la presión, acuérdense que está relacionado con el NU, y el efecto de la alimentación al reactor. Que yo estoy alimentando al reactor, y usted va a ver que tanto la temperatura como la presión como la alimentación afectan los resultados del sistema en el equilibrio. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que tenemos que entender es que la ecuación que estamos trabajando es una ecuación muy particular. El número estequiométrico de esa reacción es 0. ¿Por qué es 0? Bueno, es 0 porque yo tengo la misma cantidad de moles de producto que la misma cantidad de moles de reactivo. Dice, yo tengo 2 moles de reactivo y 2 moles de producto. ¿En cuánto varía el número de moles del sistema? No varía. Es 0. 2 menos 2 da 0. O sea, el NU, que es justamente esa suma algebraica de los números estequiométricos, en este caso da 0. Encima de eso, la ecuación es unimolar. ¿En qué sentido? Que hay un mol en cada una de las especies involucradas. Por tanto, es una ecuación muy particular, pero ilustrativa a la vez. Entonces, esa misma ecuación me dice que se realiza bajo muy variadas condiciones y que lo que me piden en cada caso es que evalúe la cantidad de vapor, agua, que reacciona en cada caso de lo que me van a plantear. Y que suponga, una buena noticia, que el sistema es un gas ideal, que se comportan como gases ideales. Bueno, eso me ayuda a trabajar entonces con la expresión simplificada de KP igual a K. ¿Ok? Entonces, mi primera condición a la que yo voy a calcular por primera vez la coordenada es que me dicen, ojo, que se alimentan un mol de vapor, un mol de agua y un mol de CO. Ok, por tanto la alimentación es estequiométrica. Me dicen que la temperatura del sistema es 1100 grados Kelvin y que la presión es de 1 bar. Bien. Con la presión no hay problema,
porque se están dando cuenta que el nu es cero. Si el nu es cero y el Kp es P elevado a nu, sería P elevado a cero, eso da 1. Por tanto, la presión no influye. No importa que la presión sea 10 bares, 20 bares, 5 bares, 1 bar, lo que sea, no va a afectar para nada, ni positiva ni negativamente. Por lo tanto, si la presión no afecta, lo lógico es que usted trabaje a las condiciones atmosféricas de presión. Porque si no va a tener un reactor muy sofisticado, muy robusto, ¿verdad? Que aguante altas presiones cuando la presión no le va a influir positivamente para nada. Entonces lo otro es que ya con estas condiciones, entonces nos vamos a la primera parte, la solución de las condiciones A, alimentación estequiométrica, temperatura de 1100 grados Kelvin y presión de una atmósfera. Entonces, yo voy al gráfico 13.2 a ver si la ecuación está. Justamente la ecuación está. Entonces, para poder leer, yo 1100 le saco el inverso, lo multiplico por día a la 4, y me da un valor de 9.05. Eso significa que voy con ese valor de 9 a la figura 3.2, subo, ¿verdad?, una línea vertical hasta que logre chocar la ecuación de trabajo, la línea de la ecuación de trabajo. Y luego leo a la izquierda el valor del logaritmo de K. Cuando hago eso, la figura me dice que el logaritmo de K en ese punto de intersección es 0. Bueno, si el logaritmo de algo es 0, es porque ese algo es 1. Por tanto, K vale 1. Y el nu, como le había explicado ahorita, vale 0. Menos 1, menos 1, más 1, más 1, da 0. Entonces, había considerado que es un gas ideal la mezcla y por tanto, de mi expresión original, K va a ser igual a Kp, que vale 1, por Ky. Mírenlo aquí. Y Ky es la composición de cada especie elevado a su número estequiométrico. Ok, ustedes se acuerdan que el número estequiométrico de los productos es positivo y el de los reactivos es negativo. Cuando yo lo exprese, porque todo número elevado a un exponente negativo significa que estaría debajo como denominador. Miren aquí, los reactivos están como denominadores abajo y los productos están como numeradores en esa relación de Ky. De tal manera que tengo una sola ecuación con 4 incógnitas. Y ahí viene entonces las relaciones que hicimos al principio del capítulo, en la que expresábamos los moles finales de una especie en función de la coordenada, o las composiciones finales en función de la coordenada. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí, y miren ahí donde lo planteamos. Decimos que la fracción del monóxido va a ser igual a los moles finales del monóxido, que son los iniciales menos nu por E, siendo el nu menos 1, dividido entre los moles totales finales. Ojo, los moles totales finales son los moles totales iniciales. Ustedes se acuerdan que era un mol de CO y un mol de agua, 2, menos o más el nu de la reacción, que en este caso da 0, por E. Por tanto, 0 por E da 0, y solamente me queda el número de moles iniciales, que van a ser los mismos finales. Fíjense que ahora este cociente representa la fracción de CO. Pero como la relación entre el CO y el agua es estequiométrica y 1 a 1, entonces la misma expresión le vale al agua. En el caso de los dos productos, como su relación es 1 a 1 también, entonces la misma expresión de E, porque no hay moles iniciales de ellos dos, E positivo sobre 2, es la expresión de determinar o expresar la fracción molar de ellos en función de la coordenada. Entonces, la ventaja aquí se ve de que yo tenía en esta ecuación A 4 incógnitas, y ahora al sustituir cada una de ellas, ¿verdad?, en la ecuación A, tengo entonces una ecuación cuadrática en E, en la coordenada de equilibrio. Tengo entonces una ecuación con una sola incógnita, en este caso una ecuación cuadrática. La resuelvo por la expresión E igual a menos E
más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, y el valor que me da esa expresión, de acuerdo a como usted la quiere evaluar, es de 0.5. ¿Qué significa ese 0.5? Que lo más que va a avanzar la reacción a las condiciones de trabajo es un 50%. Va a tener un avance de un 50%. O sea, en otras palabras, que el 50% de lo que usted alimente es lo que va a reaccionar. O, dicho del otro lado, el 50% de lo que debió haberse formado es lo que se va a formar. Porque el avance es solamente un 50%. Entonces, ahora, como la pregunta siempre es la fracción de vapor, usted va a escribir ahora lo que yo le voy a decir, porque no tengo manera de expresárselo. Bueno, déjeme ver si puedo, en 2 minutitos, para hacer entonces un garabato típico. Ok, y así la podamos expresar. Bien, vamos a escribir algo. Dice que el por ciento, excúsenme va a quedar feísimo, pero bueno, es la manera, el por ciento de conversión de un reactivo, porque lo único que se convierte son los reactivos, va a ser igual a menos el nu por E sobre N0, los moles iniciales de esa sustancia. Los moles iniciales de esa sustancia. ¿Ok? Y eso, si usted lo multiplica por 100, le da en por ciento. Si no lo multiplica por 100, le da en fracción, que es lo que me están pidiendo aquí. Por lo tanto, lo que tendríamos de resultado es solo esta expresión que está aquí. Con esa expresión yo consigo la conversión porcentual, que le quito el 100, la conversión fraccional. Entonces, para el caso del CO, o del agua, que es lo que me están pidiendo, entonces sería el nu del agua es menos 1, menos por menos da más, y siempre va a dar positivo a la conversión porque solo es para los reactivos, y los reactivos van a tener un nu negativo, por eso es menos adelante. Entonces va a ser 1 por E, que sería 0.5, sobre los moles iniciales del vapor de agua, que era 1. Entonces, aquí me está diciendo que la conversión fraccional va a ser igual a la coordenada. O sea, la conversión va a ser 0.5 y la coordenada es 0.5. ¿Por qué? Porque estoy alimentando geométricamente los moles de alimentación, de acuerdo a lo que me pide la reacción. Como la reacción es 1 a 1, yo estoy alimentando un mol de agua, entonces lo que se convierta va a ser igual a lo que avance. Muy bien, vamos entonces al siguiente punto. La segunda parte, recuérdense que ahora dice que es igual al inciso A, o sea, con todas esas mismas informaciones, pero ahora me cambian la presión. La presión, en vez de ser un bar, ahora son 10. ¿Qué dijimos que afectaba la presión? Nada. ¿Por qué la presión no afecta? Bueno, porque el nu de la reacción es 0. Miren lo que dice aquí. Ya que el nu es 0, ¿ven? Ya que el nu es 0, el aumento de la presión no muestra efecto en la reacción del gas ideal y E sigue siendo 0.5. En otras palabras, ¿por qué no hay un efecto? Bueno, porque va a ser la misma expresión, porque no es 0, no va a tener los moles totales, no va a tener E, y hacer la misma ecuación para todo, me va a dar el mismo resultado, y entonces no se afecta la coordenada por variar la presión de esta parte C. En la parte C me dice igual al inciso A, solo que se incluyen 2 moles de nitrógeno. El nitrógeno que está aquí no reacciona, por tanto es un inerte. Yo estoy alimentando un inerte. En ese sentido, vamos entonces a ver cómo se trata la parte C. Dice que el nitrógeno no toma parte en la reacción. El nu de un inerte es 0
y sirve solo como diluyente que incrementa el número inicial de moles de 2 a 4. ¿Okay? Ahora, él sí está en el sistema y hay que tomarlo en cuenta. Pero para este sistema en particular, él no me afecta los moles totales finales. O sea, lo afecta en el sentido de que lo aumenta, pero al no tener los moles totales finales, la variable E, entonces básicamente se queda igual la expresión. Porque lo único que va a cambiar de esa forma de aquí es el denominador, que en vez de ser 2 ahora es 4. Pero ustedes se dieron cuenta que se eliminan, porque va a ser 1 menos C sobre 2, 1 menos C sobre 2, E sobre 2, E sobre 2. El 2 está en todos los sitios igual y se elimina. Y nada más me quedan entonces las relaciones de las coordenadas. Bien, visto eso, ya nos dimos cuenta entonces que él no va a afectar, y como no va a afectar, va a ser la misma ecuación, a resolverla me da el mismo valor de E. Entonces, ojo, 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 ojo. Si nos llevamos del ejemplo, los inertes no afectan. Ojo, no afectan esa ecuación. Y no afectan esa ecuación porque el nu de esa ecuación es 0. Eso no quiere decir que en sentido general los inertes no afecten el sistema reactivo. No está afectando esa reacción en particular. Ojo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a la parte D. ¿Qué dice la parte D ahora? En la parte D, mírenla aquí, me está diciendo ahora que yo vuelvo a las mismas condiciones iniciales, lo único que en vez de alimentarme un mol de agua, me alimentan 2. ¿Qué estamos cambiando aquí? La alimentación. ¿Y qué estamos haciendo con la alimentación? Introduciendo un reactivo en exceso. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya yo tengo ahora 2 moles de agua en el sistema, cuando solamente me pide 1. Entonces, venimos a la parte D, y en la parte D me dice que en este caso lo único que ha cambiado en el sistema es el número de moles totales, que ahora en vez de ser 2 son 3. Pero las expresiones, los números de moles finales de cada uno de ellos, no cambia, solo la del agua. ¿Por qué la del agua? Porque ahora, en vez de ser 1 menos 2C como era ahorita, ahora es 2 moles iniciales menos E. El CO, como se sigue alimentando 1, es 1 menos C. El agua, como se alimentan 2, entonces 2 menos C. Tus moles finales, que es el numerador de cada uno de las fracciones. Ahora, recuérdense que en la parte matemática de esta relación, como vamos a multiplicar estos dos y lo vamos a dividir por la multiplicación de estos dos, el número 3 se va a eliminar, porque va a estar arriba y abajo en igual cantidad. Entonces me va a quedar una ecuación ahora que va a ser el E cuadrado, este por este, lo ven ahí, dividido entre 1 menos C por 2 menos C. Ahora sí la ecuación es distinta a la anterior. Ahora tenemos una ecuación cuadrática diferente que al resolverla me da un valor de 0.67. Ok, ¿qué pasa ahora? Bueno, aumentó la coordenada. La que yo tenía ahorita era 50 y ahora tengo 67. Entonces me favorece aumentar un reactivo en exceso. Sí, para los fines del avance sí. Porque ustedes se acuerdan que una de las razones de alimentar un reactivo en exceso era provocar que el reactivo primario reaccionara a todo. Entonces normalmente usted alimenta el reactivo secundario o el más barato, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora, atiendo, la coordenada aumentó. Pero cuando usted sustituya en la ecuación esta que está aquí, para encontrar la conversión del vapor de agua, ahora el número de abajo no va a ser 1, sino va a ser 2. Va a ser una coordenada más grande, pero dividido entre 2. Y eso es lo que usted está viendo ahí. Mírenlo ahí. 0.67, que es la coordenada, que aumentó, pero ahora está dividido entre 2. Lo cual quiere decir que la fracción de vapor que está reaccionando es del 33%. Y eso tiene sentido, porque usted está alimentando 2 moles, de los cuales uno va a pasar igualito
sin hacer nada, y del que reaccionó, solo va a reaccionar el 67%. Le va a sobrar un 33%. Entonces, cuando usted vea lo que reaccionó, 0.67 moles sobre las 2 moles que usted alimentó, entonces realmente su conversión va a ser de un 33%. Ok. Entonces, moraleja, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que en reacciones donde nu es 0, no hay ninguna afectación de la presión sobre el sistema, por lo tanto me conviene trabajar a la presión más bajita posible. Nos dimos cuenta que la alimentación va a afectar, que si yo estoy alimentando un reactivo inerte, entonces va a afectar de acuerdo a la estequiometría de la reacción. O sea, cuando digo la estequiometría es el nu que resulte del sistema. Si uno de los reactivos está en exceso, me conviene porque aumenta la coordenada y eso favorece la reacción, aunque la conversión de ese reactivo en exceso obviamente va a ser menor que la del otro. Ahora vamos a hacer lo mismo que la D, pero contrario. Fíjense que ahora me dice en la parte E que es lo mismo que la D, pero invertido. Ahora tengo un mol de agua y 2 moles de CO. Como las condiciones anteriores siguen siendo las mismas, entonces el resultado va a ser lo mismo. Me va a dar la misma ecuación, esta misma ecuación, lo único que ahora este término va a ser la fracción del CO y este término va a ser la fracción del agua. Pero numéricamente es lo mismo y el resultado va a ser 0.67 de nuevo. Pero ahora al aplicárselo al vapor, como él está siendo alimentado estequiométricamente, entonces el vapor de agua va a tener una conversión de un 67%, mientras que el CO va a tener una conversión de un 33%, porque hay 2. ¿Okay? Ese es el punto. El siguiente, que es la F, me dice ahora que la mezcla ahora tiene un mol de agua, un mol de CO, pero ahora aparece un mol de CO2, siendo ahora el CO2 un producto de la reacción. Eso tiene un efecto interesante. Y usted se va a dar cuenta ahora que me cambia de nuevo la matemática del sistema, porque ahora yo tengo una ecuación matemática distinta a las anteriores. ¿Y por qué va a ser distinta? Porque usted se acuerda que en el numerador de esto estaban los moles de los productos. Y hay un producto que está entrando, mírenlo ahí, que es el CO2. Lo que entra más lo que se forma son los moles finales del CO2. Y este son los moles finales del... ¿cuál es el otro? El hidrógeno. Exacto. Y abajo obviamente van a ser el agua y el CO que están estequiométricamente y por tanto es 1 menos C al cuadrado. Esta ecuación es distinta a las anteriores, por tanto va a tener un valor de E distinto, que ahora da 0.33. Si usted lo compara con el anterior, 67, cuando estoy alimentando un exceso, o lo compara con el 50, cuando estaba en las condiciones iniciales, nos damos cuenta entonces que no me conviene para nada alimentar un producto en la corriente de alimentación. Porque le estoy diciendo a la reacción que no reaccione tanto porque ya hay uno de los que ella va a formar que está ahí. Entonces, el avance se reduce. Entonces, tiene un efecto negativo alimentar uno de los productos. Eso es importante tomarlo en consideración en aquellos sistemas en los que yo estoy recirculando reactivos. Si yo en esa corriente de recirculación incluyo parte de los productos, entonces eso tiene un efecto en cuanto al avance de la reacción, en cuanto a la conversión. Y ya lo vimos aquí. Entonces no me conviene alimentar uno de los productos. ¿Okay? Pero sí me conviene alimentar los reactivos en exceso. Y ya finalmente lo que hacemos aquí abajo es cambiar la temperatura.
porque no la habíamos cambiado. Ahora la temperatura es más alta, ¿no? Ahora mi temperatura de trabajo viene siendo 1650, ¿no? La de ahorita era 1100, 1650. Cuando voy a la figura, leo el valor de K de 0.36. Entonces ahora mi ecuación, que era la ecuación original, en vez de estar igualada a 1, está igualada a 0.316. De nuevo es una ecuación diferente, porque tiene un valor de K aquí diferente, y ahora el resultado es 0.36. Entonces, si comparamos la primera, que era 1100 y me dio 50, con esta, que es a 1650 y me dio 36, entonces deducimos, como bien dice ahí abajo, que la reacción es exotérmica, porque al aumentar la temperatura, la conversión disminuye. Entonces, repasando, por eso le decía que el ejemplo es muy ilustrativo, muy importante de tomarlo en consideración y entenderlo, porque le está diciendo de qué manera afectan las variables del sistema al estado de equilibrio. Entonces vimos el efecto de la temperatura. Como esa reacción es exotérmica, al aumentar la temperatura me disminuye la constante y por tanto la conversión, o sea, la coordenada. Después vimos que si la presión no afecta porque el nu de la reacción es cero. ¿Okay? Después vimos que el inerte no afecta a esa reacción justamente porque el nu es cero. Pero eso no quiere decir que el inerte no afecte. A esa no le afecta. Después vimos el efecto de un exceso de reactivo para la conversión. Obviamente cuando el reactivo que yo estoy buscándole la conversión está en exceso, se promueve la reacción, se aumenta la coordenada, pero la conversión de ese reactivo es menor, disminuye. Cuando no es el que está en exceso, entonces se promueve la coordenada y por tanto se promueve la conversión. Después vimos el efecto negativo, que es alimentar un producto en la alimentación. O sea, entrar un producto al sistema reactivo. Es negativo porque disminuye la coordenada. ¿Okay? Y al final vemos entonces el efecto de la temperatura, como vimos al principio, que al ser exotérmica, entonces disminuye la coordenada, disminuye el avance, por lo que le decíamos ahorita, que va a depender el efecto de la temperatura del signo que tenga la entalpía de la reacción. Entonces noten lo importante que es esto, porque de esa manera vamos a entender qué factores yo puedo manejar para hacer que la coordenada aumente o disminuya, si es la presión, si es la temperatura, si es la alimentación, etc. Entonces puedo jugar con esos tres factores. Algo que quiero resaltar es lo que está planteado aquí en esta ecuación. Ustedes se acuerdan que esa ecuación nos ayuda a determinar el porcentaje de conversión de un reactivo. Ese porcentaje de conversión está en función de la coordenada. Y entonces del lado derecho están los tres factores básicos que implican o que influyen sobre la conversión de un reactivo. El primer factor es el factor estequiométrico, representado por el nu, por el número estequiométrico. Y ese factor estequiométrico lo da la relación de la reacción química. ¿Cuál es la relación en términos de moles requeridos para que los reactivos puedan intercambiarse? El segundo término es E, que implica el avance de la reacción, que lo da el equilibrio de la reacción. Entonces tenemos el factor termodinámico, que es E, el factor químico, que es el nu, y finalmente el factor de la alimentación, que son los moles iniciales. Entonces están los tres factores que me van a afectar la conversión en ese contexto.
si el número estequiométrico me lo da la reacción, el número de alimentación o los moles de alimentación es lo que yo manejo. Entonces, la conversión va a estar ahora relacionada con el valor que tenga la conversión. Perdón, la conversión va a estar relacionada con el factor que tenga la coordenada de reacción. Por eso, mientras yo maximice el avance de la reacción, la conversión también va a aumentar. O lo mismo, si disminuye, la conversión va a disminuir. Siempre que yo mantenga la misma reacción y la alimentación estequiométrica o adecuada. Entonces, esa es la ventaja de ese ejemplo. Muy ilustrativo. Me gusta explicarlo en detalle, porque a la medida en que usted lo entiende, ya cualquier otro problema va por ese mismo camino. Vamos a ver, especialmente si son reacciones de fase gaseosa, que en el caso particular que nos compete, cómo los factores de temperatura, presión y de alimentación influyen en el sistema. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, entonces seguimos. En esta parte ahora vamos a hablar de opciones en fase líquida y seguimos tomando en consideración un estado de referencia. El estado de referencia va a ser el componente líquido puro a la presión de un bar y la temperatura del sistema, pero ahora con el conocimiento de que un líquido a una presión de un bar no significa que la fugacidad va a ser igual a la presión. Eso solamente se da en gases de naturaleza ideal. Entonces, de nuevo, mi expresión de la constante de equilibrio es la que está dada aquí en términos rosados. El producto de la fugacidad parcial sobre la fugacidad del componente puro elevado a 1 sub i es igual a K. Y ahora la fugacidad parcial yo la sustituyo por esta expresión azul, donde está el gamma, el X y la fugacidad del componente puro. Y entonces al sustituirla arriba, obtengo esa relación que está aquí. El cociente de la fugacidad parcial y la fugacidad del componente puro va a ser igual a gamma xi f sub i sobre f sub i 0. Entonces, yo hago una relación entre la fugacidad de componente puro a una T del sistema y a la temperatura de referencia. Entonces, ahora, de acuerdo a las definiciones de energía libre, ustedes se acuerdan que esa diferencia de la energía libre a una temperatura cualquiera, la temperatura de referencia, estaba dada como RT, el logaritmo peleando del cociente de las fugacidades, y que este mismo, en el capítulo 11, aplicado a líquidos, estamos hablando de líquidos, era igual a la integral de P0 a P, de B sub i delta P, siendo B sub i el volumen del líquido, o la variación del volumen dentro de ese rango de presión. Entonces, estas dos cosas son iguales, y de ahí despejo el logaritmo del cociente de las fugacidades como 1 en RT, miren ahí, por la integral de esto que B sub i, si sacamos el volumen constante, por delta P. Entonces, como esto que está aquí, esto es lo que está planteado aquí en la naranjada, entonces esto va a ser igual al exponencial de esto que está aquí, y miren lo sustituido ya en esta ecuación amarilla. El producto de la composición por el coeficiente de actividad va a ser igual a la constante K de la temperatura por el exponencial de P menos P0 o P0 menos P en RT por el sumatorio del nu sub i B sub i, P de componente puro de cada elemento. Entonces, hay varias consideraciones que se hacen aquí. La primera es que suponer que si la presión es bajita, termino entero y me queda entonces el producto de esto igual a K. Si encima de eso yo supongo que el líquido se comporta como la solución ideal, entonces me dice que el gamma hace igual a la unidad, y entonces me queda que el producto de las composiciones elevado a su número estequiométrico es igual a K.
Y a esa expresión en química física se le llama la ley de acción de las masas. Ley de acción de las masas. Que ahora vamos a ver cómo se aplica en este ejemplo 13.8. Fíjense que yo tengo aquí una ecuación que es la esterificación del ácido acético con un alcohol. No sé si se acuerdan de su orgánica, de que un éster es una sal orgánica que se forma cuando un ácido se combina con un alcohol. Entonces el ácido sigue siendo ácido y el alcohol actúa como la base. Entonces, esa es una ecuación de neutralización, donde el ácido y la base forman una sal. En este caso, una sal orgánica, que se llama un éster. Y agua, que es el resultado de toda neutralización. Entonces aquí usted tiene el ácido, acetato de etilo, ese, tiene el alcohol, que es etanol, y tiene entonces la sal orgánica, que se llama el acetato de etilo. Fíjense que tiene una forma de nomenclatura parecida a las sales inorgánicas. Acetato, que viene del ácido acético, y de etilo, porque coge el radical del alcohol. Más agua. Todo el mundo en fase líquida, ¿no? Entonces, hay un mol inicial de ácido y de alcohol, y quieren que calculemos la fracción del acetato de etilo en el equilibrio. Entonces, muy bien, en la tabla C4 leemos las entalpías de formación y la energía libre de formación de los elementos involucrados. No está el acetato de etilo, por lo tanto me lo están dando. El libro me lo da por referencia porque no está en la tabla de atrás. En caso de, iría a un handbook de química o handbook de Perry a buscar esa información para trabajar justamente con el dato. Entonces, busco los delta G, hallo el delta, que es productos menos reactivos. Recuerden que aquí tengo 2 productos y 2 reactivos. Entonces tengo los 2 productos que son el acetato de etilo y el agua, con entalpía, y estos son los 2 reactivos, que es el ácido acético y el etanol. Entonces, el delta H de esa reacción es negativo. Ese negativo implica que es exotérmico. Bueno, perfecto. Vengo a la ecuación tomando en consideración que no cambia mucho con la temperatura, porque estamos hablando de 100 grados centígrados, son 373, y partimos de 298, pues no es mucha la diferencia, y entonces suponemos que la variación del K con la temperatura es lineal, y usamos la ecuación logaritmo neperiano de K2 en K1 es igual a 1 en RT, delta H en RT, por 1 en T2 menos 1 en T1, que es lo que vamos a usar aquí abajo. De esta manera que evaluamos primero el valor de K a 298, que es el delta G 298, que es este valor, dividido entre RT, siendo el T 298. Entonces, ese logaritmo de K da 1.87 y K da 6.5266. El K a 298. Lo que hacemos ahora es extrapolar, o usar la ecuación, donde yo veo la diferencia, el logaritmo de K373 a 298 es menos delta H0 298 sobre R, 1 en T3 menos 1 en T2 menos 1 en T1. Entonces, numéricamente es así, de donde el logaritmo de K373 da menos 0.291 y el K 4.8586. Bueno, ya tenemos el valor de K, que lo necesitamos para poder sustituirlo en la ley de acción de masa, que es lo que vamos a usar, y entonces me dice que las expresiones de cada uno de los componentes van a ser 1 menos E sobre 2 para los reactivos. Recuerden que fueron alimentados estequiométricamente, y los moles totales fueron 1 y 1, 2. Y como el nu de la reacción es 0, porque tengo 2 moles de reactivo y 2 de producto, entonces tengo 1 menos C sobre 2, y en el caso de los productos, E sobre 2. Cuando haga la relación, ¿se acuerdan? Por la expresión
Son factores, producto de las X elevado al menos Y es igual a K. Entonces tengo mi ecuación así. K es igual a la concentración del acetato de etilo por la del agua sobre la del ácido acético por la del alcohol. Sustituido estas expresiones ahí, me queda esa ecuación. Esa ecuación resuelta me da un I de 0.68. ¿Ok? Ahora, con ese, si sustituyo, me da las concentraciones de ácido acético, de acetato de etilo y de agua, que sería la mitad, ¿verdad? El 0.68 entre 2 da 0.34. Entonces, la respuesta del problema es que la concentración del acetato de etilo en el equilibrio es de un 34%. Lo mismo va a ser para el agua, 34%, y los dos reactivos van a tener un 34 y 34 son 68, da entonces 32, da como un 17% de cada uno de los reactivos en el equilibrio. Ahí me dice que ese resultado evaluado de esa manera, suponiendo solución ideal, está muy cercano al valor que se encuentra por experimentación. Y cuando se hace por experimentación, la composición del acetato de etilo en el sistema es de un 0.33. Fíjense que de 0.33 a 0.34 es exactamente igual, y que vemos que a pesar de que supusimos soluciones ideales, realmente no afectan mucho el resultado final. En este caso, en esa ecuación en particular. El punto que nos sigue, fíjense que ya vimos cómo se tratan las reacciones en fase gas, luego cómo se tratan las reacciones en fase líquida, ¿verdad? Evaluamos y desarrollamos las expresiones de K para ambos casos. Y ahora vamos a ver un ejemplo que es muy interesante. Y es muy interesante porque se trata de un reactor adiabático. Y como ustedes saben, cuando el sistema es adiabático, que no permite que se transfiera energía hacia afuera, implica que toda la energía generada por la reacción se queda dentro del sistema. Al quedarse dentro del sistema, aumenta la temperatura de los productos, y esto entonces saldría a una temperatura mucho mayor que la que deberían tener a la salida. Encima de eso, el hecho de ser adiabático que forza eso, también me dice que se logra el equilibrio. Entonces, significa que la reacción va a avanzar al valor tope, que yo no conozco. Entonces, hay dos factores que yo no conozco. Uno de índole energético, que es la temperatura final, por ser adiabático, y otro de índole termodinámico, que es el avance de la reacción por llegar al equilibrio. Yo tengo que combinar esos dos factores en la resolución de este problema para entonces contestar las dos preguntas. ¿A qué temperatura sale y cuál es el avance máximo logrado, el avance del equilibrio? Para ello, combinamos entonces un balance de energía con un balance termodinámico de equilibrio. Entonces me dice que esa reacción que estamos viendo aquí, es la oxidación del SO2 para dar SO3, es en fase gaseosa, todo el mundo está en fase gaseosa, se lleva a cabo a un bar y con 20% de aire en exceso en un reactor que es adiabático. ¿Okay? Ahora dice, suponiendo que los reactivos entran a 25, entrada de reactivo a 25 significa que no traen calor sensible, solamente su aporte de formación que tiene. Y que el equilibrio, ojo, se alcanza a la salida, o sea que el sistema llega al equilibrio de reacción, determine la composición y la temperatura de la corriente del producto de reacción. O sea, al ser un reactor adiabático, yo no sé la temperatura final. ¿No? No sé la temperatura final. Esa es la parte. Y segundo,
no conozco, al no conocer la temperatura, no voy a conocer la coordenada del equilibrio, porque está asociada a esa temperatura, como lo vamos a ver. Entonces, el problema plantea que usted establezca la ecuación, que a esa ecuación le consiga la entalpía de la reacción a las condiciones de referencia, que se busque en la tabla, como la diferencia entre la entalpía de formación del SO3 y la entalpía del SO2. Luego, lo mismo con la energía libre de formación. ¿Verdad? Y perfecto, ya tiene eso ahí. Ahora plantea un balance de materia y toma de base un mol de CO2 que entra. ¿Okay? Entonces, usted dice, bueno, según la ecuación, por mol de CO2 yo necesito medio mol de oxígeno. ¿Ok? Bien, entonces ese es el medio mol. Ah, pero un momentito. A usted le están dando el 20% en exceso de lo que usted necesita. Ok, el 20% en exceso quiere decir lo que yo necesito más 0.20 de lo que yo necesito. Cuando lo sumo es 1.20 veces lo que yo necesito. Y por eso que aparece el 1.2 ahí. Que es lo que necesito más el 20%. Por lo tanto, cuando yo multiplico lo estequiométrico por la proporción total de exceso, me da 0.6. 1.2 veces 0.5 es 0.6. Ese es todo el oxígeno que entró. El nitrógeno va a ser la relación 79-21, que es 3.76, por el oxígeno. Entonces, ese es el equivalente de nitrógeno que entró con ese oxígeno en el aire. Ya tenemos entonces determinado todo lo que entró. Mol de CO2, 0.6 moles de oxígeno y 2.257 moles de nitrógeno. Ahora hacemos un balance a la salida. Bien. Entonces, la salida, de acuerdo al esquema de que los moles finales son iguales a los iniciales menos nu por E, entonces tenemos que para el CO2 va a ser los moles iniciales, que es 1, menos E, porque es un reactivo, menos 1. En el caso del oxígeno, moles iniciales, 0.6, menos 0.5, que es el coeficiente, por E. En el caso del SO3, que es un producto, no hay moles iniciales, solamente va a ser E, lo que se forma. En el caso del nitrógeno, su número estequiométrico es 0, entonces va a ser exactamente los moles iniciales, lo mismo que van a salir. Cuando usted sume esas expresiones algebraicas, le va a dar que los moles totales finales van a ser iguales a los moles totales iniciales, que va a ser la suma de 0.6, 2.257 y 1, menos el nu de la reacción, y el nu va a ser 1.5 menos 1, o al revés, 1 menos 1.5 le da 0.5E. ¿Lo ven? Este es el nu de la reacción, ¿vale? Menos 0.5. ¿Qué significa ese menos 0.5? La cantidad de la reducción del número de moles totales por la reacción. Fíjense que pasa de 1.5 moles a 1 mol. O sea que por cada mol del reactivo se reduce en la mitad. Eso es lo que me está diciendo el número estequiométrico total de la reacción, el NUM, como usted le quiera llamar. Entonces ya tenemos aquí la forma de expresar las fracciones molares. Bien, por otro lado, tendremos que plantear un balance de energía para la parte de abajo. Entonces aquí ahora me plantea que para encontrar a E como a la temperatura, debo escribir dos ecuaciones, las cuales son el balance de energía y el balance de equilibrio. Para el balance de energía, en el capítulo 4 encontramos esta expresión que me dice que cuando el sistema es adiabático, el Q0 es igual al cambio de entalpía total. Y ese cambio de entalpía total va a ser igual
al delta H de los productos, mírenlo ahí, al delta H de los reactivos, que va a ser 0, el latente, el sensible, porque los reactivos están entrando a 25, según el enunciado, y la entalpía de la reacción. Y acuérdense que la reacción se va a dar a la temperatura de referencia. Y el delta de la reacción va a ser, como lo aprendimos a buscar, entalpía de formación de los productos a 298 menos entalpía de formación de los reactivos a 298. ¿Por qué se multiplica por E? Bueno, porque esa reacción está dada por mol de reactivo. Y si el reactivo no reacciona todo, sino que reacciona de acuerdo al avance, entonces la energía involucrada va a ser proporcional al avance. Por eso que se multiplica por E. De acuerdo al avance que tenga, va a ser la cantidad de energía que esa reacción va a aportar o absorber, dependiendo del signo que tenga. Entonces la ecuación A es el balance de energía. Este es el balance de energía del sistema. ¿Okay? Ahora, todavía tenemos que seguir trabajando con él. Por ejemplo, aquí, todas las entalpías están a partir de un mol del S2 que entra al reactor. El cambio de entalpía de los productos cuando se calientan a T desde 298 se puede expresar de esta manera. Al expresarla de esta manera, que también está en el capítulo 4, estoy diciendo que el delta H de los productos es un CP promedio por un delta T. ¿Ustedes se acuerdan que realmente es integral de CP delta T? Pero si usted saca un CP promedio, lo saca fuera de la integral, y entonces la integral es de T0 a T. Ahí entonces tenemos, fíjense, la temperatura final como incógnita, que no la conocemos. Pero tenemos unos CP promedios que van a depender de la temperatura. Entonces aquí me dice que ese delta CP entre corchete es la capacidad calorífica total de la corriente de producto que se consigue como el promedio ponderado, ¿no ven?, de las capacidades caloríficas promedio de cada componente. Ellas se pueden expresar mediante esa expresión, la capacidad calorífica para la entalpía, temperatura de referencia, temperatura final, T. Entonces tenemos los valores de los coeficientes para cada sustancia de esta, que son A, B, C. Pero recuérdense que este valor depende de T. Bueno, y al suponer una T, tenemos los valores del CPI, lo entramos ahí, tenemos a este, al entrarlo ahí, tenemos ahí, y ya tenemos entonces una ecuación redundante, o sea, en que depende de T lo que yo supuse de T. Bien, ya tenemos entonces la ecuación A, balance de energía, y la ecuación B, que me permite, cuando yo las combino a ambas, ese delta H cerito P de esta la sustituyo ahí, y tengo entonces esta ecuación, que es la suma de A y B, donde me dice que la entalpía 298 por E más el delta CP de H por T menos 298 es igual a 0. Noten que en esa ecuación están las dos variables, E y T, que yo no conozco. Por tanto, tengo que seguir buscando ecuaciones de trabajo que involucren a T y a E. Entonces, despejando de esta a T, tengo que es 298 menos CP más, o sea, delta H 298, ¿lo ven? Por E, entre CP más 298 me da el valor de T. Aquí entonces tengo una relación entre la coordenada y la temperatura. Yo pongo un valor de coordenada, obtendría un valor de temperatura. Bien, esa es la ecuación C. A seguido tenemos entonces mi ecuación de equilibrio, que me la da la expresión de la constante de equilibrio. Recuerden todos que estamos hablando de un sistema gaseoso en el que podemos suponer, dada la, aunque no me hablan de la presión, vamos a ver, creo que no me hablan de la presión, sí, es un bar. Entonces ahí podemos suponer gas ideal por la baja presión. De tal manera entonces
que por esa condición de baja presión, mi ecuación es K igual a Y. ¿Sí? K igual a Y por T elevado a la nu. En este caso, mi ecuación da un nu de menos 0.5, pero como la presión es 1 elevado a lo que usted quiere es 1, por eso es que no aparece la presión en la ecuación D. ¿Sí? Porque T elevado a la menos 0.5 y T vale 1. Entonces me queda la expresión de sustitución. Ya ustedes saben de dónde sale esto, que cuando yo establezco las fracciones de cada uno, ¿verdad? Y la relaciono y saco el resultado, me dice que K es igual a E sobre 1 menos E por 3.875 menos 0.5E sobre 0.6 menos 0.5E a la 0.5. Cuando usted sustituya en la relación de KY, la Y de los productos sobre la Y de los reactivos, sustituido en función de E, le queda esa ecuación D. Ahora, por otro lado, usted se acuerda que en la ecuación 13 y 18, si usted sustituye a delta G en RT por el menos logaritmo euclidiano de K, entonces obtiene esta otra ecuación de trabajo, donde ahora tengo a K en función de T. ¿Sí? Entonces ya tengo mis tres ecuaciones de trabajo. Fíjense que ahora, cuando usted sustituye los valores que ya usted conoce, porque están, por ejemplo, este término está evaluado a la temperatura en referencia de 1.28 y este también, entonces le queda una ecuación que es la E, la verdadera ecuación del trabajo. Bueno, ya lo que usted conoce lo sustituyó, entonces tiene simplemente la temperatura como la incógnita. Entonces aquí usted tiene acá en función de E, y usted tiene acá en función de T abajo y de E arriba. Y la ecuación anterior, esta, usted tiene en esta a T en función de E. Entonces noten cómo están las tres variables involucradas de una manera indirecta en las tres ecuaciones. Las integrales, recuérdense que son integrales de CP delta T entre T0 y T. Ellas son funciones de la temperatura, miren aquí, donde la temperatura está de incógnita todavía en la final. Y entonces, los parámetros de la ecuación del CP, delta A, delta B, delta T, se encuentran en la tabla C1. Entonces la metodología es muy sencilla, ya que tengo mis ecuaciones definidas. Lo primero que hago es un esquema de iteración, de sustitución sucesiva, para que converjan. Y converger quiere decir que dos valores consecutivos evaluados no cambien mucho. Por eso usted supone primero un valor de temperatura. Con el valor de temperatura evalúa las integrales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles integrales? Estas integrales. Esa que está ahí. Esa y esa. Ustedes saben que están de manera rápida establecidas en el capítulo 4. Entonces puede evaluar esas integrales. Al evaluar esas integrales, ya entonces puede, como dice aquí, resolver la ecuación E para el valor de K. Vamos a ver cuál es la ecuación E. Mi ecuación E, como ya usted tiene la integral evaluada, ya tiene la temperatura puesta, evalúa K. Con ese valor de K viene esta ecuación D y evalúa a E. Con el valor de E conseguido viene la ecuación C y evalúa a T. Entonces ahora usted compara esa T que evalúa aquí con la T que supuso que arriba al principio. Si son igualitas, entonces feliz de la vida. Okay. Si no, no va a dar, en principio no va a dar de primera instancia, te tienen que hacer varios cálculos, porque usted resolvió en la ecuación en acá y en la B encontró ahí, ¿verdad? Muy bien, ahora, con esa misma temperatura, usted va a evaluar el delta CP, ¿de
¿Se acuerdan que era función de la temperatura? Y va a resolver con la ecuación C a T. Si esas T son iguales, que no va a dar igual en el primer cálculo, usted termina. Si no, con esa última T vuelve otra vez a evaluar las integrales, a calcular acá, con K calcular a E, con la temperatura calcular de HCP y luego sacar de C a T de nuevo. Y va a estar en ese loop hasta que dos temperaturas más o menos se parezcan. Entonces le dice que el esquema converge, o sea que la temperatura que más o menos le da el valor es de 855 grados Kelvin. Y a esa temperatura el valor es de 0.77. Entonces ya con esos dos valores ya puede calcular las fracciones molares, porque ya tiene ley. Se calcula las fracciones molares del SO2, le da 0.0662, el oxígeno le da 0.0619 y el SO3 0.22 y el nitrógeno, que está en el medio por el aire, 1.65. Fíjense qué alta fracción tiene el nitrógeno, y es justamente porque él entró y salió sin hacer nada. Entonces, tiene una conversión bastante alta, 0.77, una coordenada bastante alta, que está diciendo que la temperatura, bueno, habría que ver el delta H, vamos a ver el delta H para ver si tenemos el delta H por aquí. Bueno, con el delta H, así, la reacción es exotérmica. ¿No? Ese delta H 298, porque la reacción se da a condiciones, es más o menos exotérmica. Eso implica que a alta temperatura va a reducirse la coordenada. Cuando usted lleva esa temperatura de 855 Kelvin a grado centígrado, perdón, usted le resta esto 273 y le está dando como 600 grados. Es una temperatura no bajita, pero tampoco es demasiado alta para los fines de una reacción exotérmica, como ejemplo. Entonces, ahí tenemos los resultados que se obtuvieron por un sistema adiabático en equilibrio. Para resolverlo, recuérdense que tuvimos que utilizar un balance de energía y un balance de equilibrio de reacción. Balance de energía me da la temperatura y el balance del equilibrio me da la coordenada. Y la coordenada me consigue acá y K me consigue a T. Y ahí están las ecuaciones de trabajo. Hay un problema parecido a este, también pautado, los problemas del capítulo, creo que es el 1326, algo así. Y es más o menos similar a este, creo que es más sencillo el otro. Pero es justamente un sistema adiabático en el que, no, es un sistema en el que quiere que usted evalúe el calor de una reacción que llega al equilibrio. Ok. Bien, bueno, hasta ahí más o menos vamos a llegar hoy. Todo el material está subido. Por favor, revísenlo, porque me estoy dando cuenta que no vamos a llegar quizás hasta el final que yo quería, pero por lo menos la parte más importante ya la hemos visto, hasta ahora ya lo hemos visto. Ya lo demás, el sistema heterogéneo, que es cuando hay más de una fase, ¿verdad? Ahí le explica en detalle, tiene todas las ecuaciones de trabajo. Se hace un poquito más interesante porque hay que tomar en cuenta eso. Esto es importante verlo, la regla de fase para sistemas con reacción, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Después de eso, entonces están los sistemas múltiples, quiere decir más de una reacción en el sistema. Como ustedes pueden ver ahí, miren el ejemplo 1312, donde tenemos dos ecuaciones paralelas porque el mismo reactivo se va por dos mecanismos distintos. Y entonces esas ecuaciones se tienen que trabajar conjuntamente. Entonces tengo unas
expresiones para las concentraciones, ¿no ven? En función de las dos coordenadas. Pues, es fácil de entender porque están ya el planteamiento. De aquí, dada la naturaleza de la expresión, hay unos términos que son comunes entre las dos ecuaciones, entonces se pueden hacer una relación que es esta entre esas dos ecuaciones, y eso facilita el cálculo, como ustedes pueden ver aquí, facilita el cálculo grandemente para obtener el resultado. Aquí tenemos ya la última parte, que es, yo tengo, lo que hemos visto hasta ahora es el método de la constante de equilibrio, K. Pero, ustedes se acuerdan que otra manera de yo determinar el equilibrio de un sistema es por el método de la mínima energía libre. Entonces, este método lo que trata de buscar cuáles son las composiciones del sistema que provocan la minimización de la energía libre. Es un método interesante que se presta mucho para trabajarlo en sistemas computarizados, porque usted trabaja en un sistema simple hasta con 8 o 6 ecuaciones. Entonces, llevarlo manualmente es un poco incómodo, pero en un sistema computarizado se puede plantear y tenerlo como una alternativa para evaluar las condiciones de equilibrio de una reacción química. Ese es el método de la mínima energía libre. Ya después de ahí, aquí está el ejemplo que trata de explicar qué es lo que se hace. Y este término es muy de boga, se llama celda de combustible, y es justamente una reacción que se da entre cátodo y ánodo de una celda, una batería, donde justamente hay una recarga de una carga, porque es una ecuación de oxidación del hidrógeno. La agua, usted descompone el agua y vuelve otra vez y consigue los dos reactivos, y bueno, se mantiene eso continuamente en eso. Ahí tenemos las expresiones de los dos tipos de celdas, y ya con esto, fíjense, vienen los problemas que hemos planteado para que ustedes lo puedan hacer. Ya son fáciles, son simplemente de desarrollo algunos, otros ya están muy relacionados con los ejemplos, y eso lo veríamos en la siguiente clase. Yo voy a enviarle la hoja de cálculo para hablar con los muchachos, a ver si en este fin de semana pueden darle un repaso y podamos prepararnos para utilizarla en la solución de estos problemas, y así usted tenga la idea completa de lo que son los tópicos del capítulo 13, equilibrio en reacción química. Bien, chicos, cualquier cosa traten, por favor, esto está en la página ya, los problemas están al final. Yo voy a ver si se los saco, si es posible, para ponérselo como una tarea aparte y lo pueden subir por ahí. Pero traten de irlo haciendo. Fíjense que los primeros problemas son muy sencillos. Son justamente de calcular la coordenada, las fracciones molares en función de la coordenada. Luego de esta 13.9 es una demostración, manejo de las ecuaciones de trabajo del equilibrio. Después tenemos el efecto de una reacción que me la dan a 502 bar, y entonces me piden que evalúe la composición del sistema con una alimentación definida. Ya hemos visto cómo se hace eso. En la otra pasa lo mismo y me pregunta qué pasa si yo reduzco la presión. Ya ustedes se acuerdan que el número estequiométrico me va a decir qué efecto va a tener. Aquí está el 1315, que es el que yo le decía que se parece al que acabamos de ver del sistema adiabático. Está este otro que es que me dan la temperatura para hallar la conversión, y luego me dan la conversión para hallar la temperatura, o sea, hacia adelante, hacia atrás. Y así en detalle usted lo van viendo, y realmente son problemas que se pueden hacer fácilmente. Algunos son muy tediosos a mano, y por eso es que la hoja de cálculo le ayuda a hacerlo rápidamente. Esos cálculos de integrales y esas cosas, hacerlo de una manera rápida.
Así que revisen, cualquier pregunta me la hacen por el chat. Yo voy a enviarle por ahí, por el chat también, la disponibilidad que tienen los muchachos para poder hacer el repaso. Y nos estaremos viendo el lunes para terminar esta parte y manejar la hoja adicionalmente a la que los muchachos lo puedan dar. Buenas noches, chicos, nos vemos. Buenas noches. Bye.